Siempre he sido el tipo de persona que pasa desapercibida. Me reconforta la tranquilidad, la previsibilidad de los números y la lógica silenciosa de una hoja de cálculo bien organizada. Como contable, eso me motiva. Mi vida es un libro de contabilidad cuidadosamente equilibrado, y así es como me gusta. Pero las bodas familiares eran una tormenta caótica e impredecible, y yo siempre estaba en el centro de ella. Esta boda era la de mi prima Sara, pero bien podría haber sido un interrogatorio público. Era la tercera boda a la que asistía en 5 meses, y las preguntas se habían vuelto más directas, más agresivas. Me encontraba junto a la mesa de bebidas, fingiendo estar profundamente absorta en las esculturas de hielo, cuando mi tía Carol me abordó. Tenía una forma de sonreír que no llegaba a sus ojos. Clara Ara, cariño, ¿te lo estás pasando bien? Sí, tía Carol, la música es preciosa. Se inclinó hacia mí y bajó la voz hasta convertirla en un susurro conspirador. Sabes, tu prima Emily acaba de comprometerse y tú sigues soltera. Tu padre dice que estás muy ocupada con el trabajo, pero una mujer de tu edad debería centrarse en otras cosas. No vas a rejuvenecer, querida. Esas palabras fueron como un mazazo. No era solo un comentario, era un juicio. Mis mejillas ardían de vergüenza. Quería decirle que mi trabajo era mi pasión, que estaba perfectamente feliz con mi vida tal y como era, que no necesitaba a un hombre para validar mi existencia. Pero las palabras se me atragantaron en la garganta como espinas de pescado. Era demasiado tímida, demasiado acostumbrada a la vida tranquila que me había construido como para armar un escándalo. Solo conseguí esbozar una sonrisa con los labios apretados y murmuré algo sobre ir a ver a mi madre. Pasé el resto de la noche esquivando ataques similares. Mi tío Mark me preguntó si mi juego de números tenía más éxito en el trabajo que con los hombres. Mi abuela, con un suspiro, dijo que era una chica agradable, solo que un poco tardía. Cada comentario era un pequeño corte, y cuando la recepción llegó a la pista de baile, sentí que estaba sangrando. El insulto final vino de mi propia madre. Me encontró escondida cerca de la mesa del buffet, con una mirada de cansada compasión en su rostro. Cariño, ¿por qué no hablas con el DJ? Quizás pueda poner una canción que te guste. Te sacará a la pista de baile. Fue esa sugerencia la que me destrozó. Incluso mi propia madre me veía como un problema que había que solucionar. Un pajarito triste al que había que empujar fuera del nido. Las lágrimas que había estado conteniendo toda la noche comenzaron a nublarme la vista. Sentí una oleada de vergüenza ardiente y sofocante. No podía seguir así. Me ardían los ojos. Una lágrima caliente y furiosa resbaló por mi mejilla, pero la sequé rápidamente antes de que nadie pudiera verla. La alegre música de la recepción se convirtió de repente en una burla. No podía quedarme allí ni un segundo más. Murmuré una rápida excusa sobre la necesidad de ir al baño y huí del salón de baile. Empujé las pesadas puertas y encontré un patio apartado. El aire fresco de la noche fue un alivio. Mi cuerpo temblaba y me apoyé contra una pared de piedra, enterrando mi rostro entre las manos. Las lágrimas finalmente cayeron sin control. Estaba harta de ser la callada y torpe. Estaba harta de que me compararan con los demás. Estaba harta de los consejos bien intencionados pero desmoralizantes de mi familia. Estaba tan cansada de ser una decepción. Mis dedos temblaban mientras sacaba mi teléfono. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era una locura, pero mi cordura ya estaba en juego. Abrí un navegador privado y escribí 3 palabras desesperadas. Novio de alquiler. Los resultados fueron en su mayoría los que esperaba. Servicios de acompañantes poco fiables y sitios de citas dudosos. Entonces, un enlace me llamó la atención. No era llamativo ni abiertamente sexual. El título simplemente decía, Apex Partners, compañía profesional y estrategia social. La descripción era breve y concisa. No te limites a sobrevivir a las reuniones sociales. Domínalas. Ofrecemos compañía personalizada para eventos de alto nivel. Hice clic en el enlace. El sitio web era limpio y profesional. Había una sección con testimonios y uno de ellos era de un charlatán que decía, me salvó la vida en el retiro de mi empresa.
Por fin conseguí mi ascenso. Otro, de un tal James P., alababa su ayuda para sortear una complicada reunión familiar. Debajo de los testimonios había una sola fotografía. Era un primer plano del rostro de un hombre. Tenía el pelo oscuro y revuelto y una mandíbula marcada, pero fueron sus ojos los que me cautivaron. Eran de un impresionante tono avellana, casi depredador, y tenían una intensidad que resultaba casi aterradora. No eran el tipo de ojos que prometían hacerte sentir cómodo. Eran el tipo de ojos que prometían hacer que todos los demás se sintieran incómodos. El nombre del perfil era simplemente Ree. En ese momento, supe que no solo estaba contratando a un novio para pasar la próxima boda. Estaba contratando un escudo, un arma. No solo iba a sobrevivir a la próxima reunión familiar, iba a conquistarla. Pulsé el botón de contacto, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Por primera vez en toda la noche, sentí algo más que vergüenza. Sentí esperanza. Capítulo 1. El lunes después de la boda fue una extraña mezcla de alivio y temor. Mi oficina, una caja estéril de paredes blancas y ordenadores zumbando, era mi santuario. Aquí, los únicos juicios eran numéricos, débitos, créditos y márgenes de beneficio. A nadie le importaba si mi vida personal era una columna vacía. Sin embargo, incluso aquí, un nuevo tipo de ansiedad zumbaba bajo la superficie. Era de tipo digital, una notificación parpadeante en un rincón de mi mente. Había enviado el correo electrónico a Alpha Solutions a las 3:00 de la madrugada. Impulsada por la desesperación y una porción de tarta de boda a medio comer. Ahora, con el sol brillando y mi café frío, me parecía un terrible error. ¿En qué estaba pensando? Contratar a un desconocido para que fingiera ser mi novio. Todo el concepto me parecía indigno. Era el tipo de cosa que se lee en novelas baratas, no algo que haría una contable racional de 27 años con un máster. Pasé la mañana alternando entre analizar las finanzas de un cliente y actualizar mi bandeja de entrada de correo electrónico. Mi corazón daba un vuelco cada vez que aparecía un nuevo mensaje. Al mismo tiempo, esperaba recibir una respuesta y rezaba para que nunca llegara. Al mediodía, estaba hecha un lío. Entonces apareció un nuevo mensaje en la parte superior de mi bandeja de entrada. El remitente era un solo nombre, Ree. El asunto era simplemente solicitud de reunión. Sentí que se me cortaba la respiración. Era real. Hice clic con el dedo tembloroso. El correo electrónico era breve y conciso. Señorita Clara Ara, gracias por su solicitud. Su solicitud ha sido revisada. Estoy disponible para una consulta a este miércoles a las 10 a.m. en la cafetería Blue Owl en la esquina de la Quinta con Elm. Por favor, responda para confirmar. No había lenguaje florido ni argumentos de venta, solo un tono directo, casi imperativo. Era tan seguro, tan absolutamente convencido de sí mismo, que parecía que ya había tomado la decisión por mí. Escribí mi respuesta, un simple «Nos vemos el miércoles», y pulsé enviar antes de poder cambiar de opinión. Las siguientes 48 horas pasaron en una confusión de nerviosa expectación. Intenté concentrarme en el trabajo, pero mi mente no dejaba de divagar hacia la reunión. Me sorprendí a mí misma pensando en qué me pondría, cómo actuaría. Incluso ensayé frases en mi cabeza. Estoy buscando un acompañante profesional. El objetivo es que mi familia deje de darme la lata. Es una transacción comercial, nada más. Sonaba ridículo, incluso en mi propia mente. Llegó el miércoles por la mañana y yo estaba hecha un desastre. Elegí un vestido azul marino conservador, profesional y discreto. Me recogí el pelo en un moño pulcro. Mi objetivo era pasar lo más desapercibida posible, proyectar una imagen de calma que estaba muy lejos de sentir. The Blue Owl era una pequeña y bulliciosa cafetería llena del aroma del café tostado y de las charlas de los clientes habituales de primera hora de la mañana. Encontré una mesita en un rincón y pedí un café solo para tener algo que sostener. Tenía las palmas de las manos tan sudorosas que las notaba resbaladizas. No dejaba de mirar el reloj, con el corazón latiéndome con frenesí contra las costillas. Exactamente a las 10:00 sonó la campana de la puerta y él entró.
Lo reconocí al instante por la foto de la página web. La intensidad de su presencia era aún más poderosa en persona. No era un hombre muy grande, pero tenía una complexión sólida, con hombros anchos que tensaban su sencilla camiseta gris. Sus vaqueros oscuros y su chaqueta de cuero desgastada le daban un aspecto rudo, en marcado contraste con los ejecutivos perfectamente peinados de las otras mesas. Tenía una confianza natural que lo hacía destacar sin siquiera intentarlo. La multitud parecía abrirse para dejarlo pasar, y un murmullo se extendió por la cafetería. Miró a su alrededor una vez, recorriendo la sala con la mirada. Cuando su mirada se posó en mí, fue como una sacudida física. Se me cortó la respiración. Esos dos ojos color avellana eran aún más penetrantes en persona y tenían una concentración inquietante. Se acercó a mi mesa con movimientos fluidos y decididos. Clara. Su voz era profunda y firme, un murmullo grave que parecía resonar en mis huesos. Ri. Logré articular con voz apenas audible. No se sentó de inmediato. Se quedó allí de pie, mirándome. No solo me miraba a la cara, estaba observando todo mi comportamiento. Mis manos agarraban la taza de café, mis hombros temblaban ligeramente. Me negaba a sostener su mirada más de un segundo. No parecía una valoración, sino más bien una evaluación. Me estaba midiendo, y yo sabía que no estaba a la altura. «Pareces nerviosa», dijo, con un tono natural, sin preguntar, simplemente constatando un hecho. Me sobresalté. «No lo estoy». Era mentira, y ambos lo sabíamos. Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Finalmente, se sentó en la silla frente a mí. «Entonces, no perdamos el tiempo. ¿Quieres contratarme? Dime lo que necesitas». Fue directo al grano, sin charla trivial, sin cortesías. Era una transacción comercial, tal y como había ensayado, pero no estaba preparada para el peso de su presencia. Estaba tan tranquilo, tan centrado, que mi propia ansiedad parecía un insecto frenético y zumbante en comparación. Respiré hondo. Tengo una serie de bodas familiares próximamente. La de mi prima Melissa es en 2 semanas. Luego hay 2 más este otoño. Mi familia está muy centrada en mi vida personal. Necesito una cita para estos eventos. Alguien que sea un amortiguador y parezca convincente. Asintió lentamente, sin apartar los ojos de mi rostro. ¿Convincente? ¿Qué implica eso? Solo cogerme de la mano. Una historia rápida y creíble. Quizás nos conocimos en una cafetería. Somos muy felices, eso es todo. Nada físico, por supuesto, es puramente profesional. Por supuesto, dijo, con voz baja. Y el objetivo es que dejen de molestarme, demostrarles que estoy bien, que me dejen en paz. Se recostó en su silla, cruzando los brazos sobre el pecho. El movimiento fue tan fluido que resultó casi hipnótico. Ese no es el objetivo, Clara. Ese es el síntoma. El objetivo es sentirte lo suficientemente poderosa como para que su opinión no importe. Demostrarles que eres más que la percepción que tienen de ti. Defenderte. Sus palabras me impactaron como un chorro de agua fría. Me había calado. No solo veía a una mujer contratando una cita, vio a una mujer al límite de sus fuerzas, desesperada por encontrar una forma de sentirse fuerte. Sentí un calor repentino de vergüenza, pero también un destello de algo más. Algo parecido al respeto. No era solo un empleado, era un consultor. Era un profesional en el arte de las dinámicas sociales y acababa de demostrarme lo bueno que era. «Puedo hacerlo», dijo, y por primera vez sonrió. Fue un pequeño cambio, casi imperceptible, en sus labios, pero cambió todo su rostro. «Mis servicios no son baratos. Mis tarifas son una tarifa fija por evento, más un anticipo, y hay condiciones». Condiciones. Tú sigues mi ejemplo. Sin preguntas. Cuando estemos juntos, tú eres mi pareja y yo soy el líder. Haces lo que yo digo. Hablas cuando yo te lo digo. Dejas de disculparte. Te desharás de cada tic nervioso, cada inquietud, cada palabra vacilante. Me contrataste para ser un alfa. Eso significa que tienes que confiar en que sé cómo manejar estas situaciones. No basta con parecerlo, también tienes que aprender a hacerlo. Me estaba pidiendo que cambiara, no solo que fingiera durante unas horas, sino que alterara fundamentalmente mi forma de comportarme.
Mi mente daba vueltas. El precio que me dio era astronómico, una cifra que hizo que mi corazón de contable se encogiera. Era más de lo que me sentía cómoda gastando. Pero sus palabras, su desafío, ya habían plantado una semilla. ¿Y si no puedo? Susurré, con la voz cargada de emoción. Ray se limitó a mirarme, con su intensa mirada inquebrantable. Puedes, Clara. La pregunta es, ¿estás lista para dejar de esconderte? Deslizó una tableta por la mesa. En la pantalla había un sencillo contrato digital. Las condiciones que acababa de exponer estaban escritas con una fuente clara y nítida. Había un botón en la parte inferior. Aceptar. Miré la pantalla y luego a él. No me presionó. Se limitó a esperar, con expresión neutra. En ese momento, vi mi reflejo en sus ojos. Una persona tímida y pequeña que había permitido que la pisotearan durante demasiado tiempo. Mi vergüenza era palpable, un peso casi visible sobre mis hombros. Estaba harta de ello. Estaba tan harta de ser débil. Respiré hondo, ignoré el grito de mi cerebro contable y pulsé el botón. La pantalla parpadeó y apareció una firma digital. Ray ya estaba hecho. Bien, dijo con voz grave. Nuestra primera reunión es el viernes por la mañana. Vístete para una fiesta en el jardín. Tenemos mucho trabajo que hacer antes de la boda. Se levantó, su silla rozó el suelo, y me di cuenta de que acababa de firmar un contrato con un hombre que no solo iba a hacerse pasar por mi novio, sino que iba a cambiarme. Sentí una oleada de miedo mezclada con una emocionante sensación de alivio. Había renunciado al control, pero al hacerlo, había dado el primer paso para recuperar mi poder. Capítulo 2. El mundo se sintió diferente después de que presionara ese botón. El aire en la cafetería ya no estaba cargado de mi ansiedad. Estaba cargado de una energía emocionante y aterradora. Había firmado un contrato con un hombre que prometía convertirme en otra persona, alguien más fuerte. Cuando se levantó para irse, sentí una fuerza magnética que me impulsaba a quedarme. A verlo irse, a ver si miraría atrás. No lo hizo. Salió de la cafetería con el mismo paso decidido con el que había entrado, dejándome sola con mi café frío y la decisión monumental que acababa de tomar. El resto de la semana fue una vorágine de preparativos frenéticos. El miedo inicial dio paso a una necesidad desesperada de estar preparada. Fui a la biblioteca y leí libros sobre lenguaje corporal y comunicación asertiva. Practiqué sonreír frente al espejo, tratando de que pareciera genuina en lugar de forzada. Revisé mi armario, pero nada me parecía adecuado para una fiesta en el jardín. Todos los conjuntos que tenía estaban pensados para pasar desapercibida, para ser invisible. Al final compré un vestido nuevo, un sencillo vestido verde bosque con un delicado estampado de hojas bordadas. Estaba fuera de mi zona de confort, pero no era llamativo. Era un compromiso. Cuando llegó el viernes por la mañana, volví a estar muy nerviosa. Pasé una hora intentando que mi pelo tuviera un aspecto ondulado natural, en lugar de mi habitual moño pulcro, una tarea en la que finalmente fracasé. Tuve un pequeño ataque de pánico cuando se me corrió el delineador de ojos. Estaba intentando cambiar, pero la antigua Clara seguía teniendo el control y estaba aterrorizada. La dirección que me había enviado Ree era la de una finca privada a las afueras de la ciudad. Conduje hasta allí en mi sensato sedán, con los nudillos blancos sobre el volante y el corazón latiendo con fuerza a cada curva. La finca era impresionantemente hermosa, una antigua mansión rodeada de cuidados jardines y vibrantes parterres de flores. Parecía sacada de una película y me sentía completamente fuera de lugar. Aparqué el coche y respiré hondo, temblorosa, ensayando mentalmente mis frases. Esto es una reunión de negocios. Esto es una reunión de negocios. Esto es una reunión de negocios. Caminé por el largo camino de piedra, con los tacones de mis zapatos hundiéndose ligeramente en la suave hierba. Ray me esperaba a la entrada del jardín. Llevaba una sencilla camisa blanca de lino, con las mangas remangadas hasta los antebrazos y pantalones oscuros. Parecía relajado, completamente a gusto en ese lujoso entorno. Al acercarme, pude ver que su intensidad no era solo parte de su personalidad laboral. Era quien era. Sus ojos me miraban con una intensidad concentrada
que me hacía sentir como la persona más importante del mundo y al mismo tiempo la más escrutada. «Estás aquí», dijo. Una afirmación, no una pregunta. «Sí», dije, con una voz apenas superior a un susurro. Él asintió levemente con la cabeza, en señal de aprobación. «Bien, empezamos ahora. Esto es una recepción de boda simulada. Acabas de llegar conmigo. Tu tía, llamémosla Carol, se dirige hacia nosotros. Te va a preguntar por tu vida. Tienes 3 segundos para responder. Debes mirarla a los ojos cuando respondas y no decir más de 2 frases». Parpadeé, pillada por sorpresa. Pero esto no es real. La opinión que tu familia tiene de ti sí lo es. Tu vergüenza también. Esto es un entrenamiento. Tienes que aprender a mantenerte firme, no solo por ellos, sino por ti misma. Ahora, ¿qué dices? Mi mente se quedó en blanco. El miedo que había sentido en la boda real volvió a invadirme. La presión de dar con una respuesta ingeniosa o incluso coherente era paralizante. Notaba cómo se me cerraba la garganta. Ray se acercó y bajó la voz hasta convertirla en un murmullo solo para mí. «Respira, Clara. Respira. No eres una gacela. Eres un lobo. Deja de huir de ellos. Mírame». Sus ojos, esos impresionantes ojos color avellana, eran firmes e inquebrantables. Hice lo que me dijo. Me concentré en sus ojos y los latidos frenéticos de mi corazón comenzaron a ralentizarse. «Bien», murmuró. «Ahora, ¿qué le dices a la tía Carol?» «Le diría que mi despertar es maravilloso», dije, tropezando con las palabras. Ray negó con la cabeza. «No, eso es una evasiva. Es lo que siempre dices. Es una retirada. Inténtalo de nuevo. Mírame, imagina que soy ella. Voy a preguntarte por tu vida». Adoptó una personalidad diferente. Su rostro se suavizó. Una dulzura empalagosa que reconocí muy bien de mi familia. «Oh, querida Clark, todavía no hay ningún hombre en el horizonte. ¿A qué esperas?» La pregunta, incluso en ese momento preparado, me sonó como una bofetada. Mi primer instinto fue mirar al suelo, pero entonces recordé sus palabras. «Mírala a los ojos». Respiré hondo. «No espero nada. Estoy construyendo una vida que me encanta». Las palabras me sonaban extrañas en la lengua. Eran poderosas, asertivas. Eran ciertas, pero nunca me había atrevido a decirlas en voz alta. El rostro de Reis volvió a su expresión neutra e intensa. «Mejor, pero al final seguiste apartando la mirada. Tienes que mantener la mirada. Demuéstrales que lo dices en serio». Practicamos durante horas. Caminábamos por el jardín y de repente, él se detenía y me decía que el tío Bob se acercaba. Me daba un escenario y yo tenía que responder. Era agotador. Me hizo practicar mi apretón de manos, mi sonrisa, mi postura. Me dijo que dejara de jugar con mi pelo. Me dijo que plantara los pies y no los moviera, que mantuviera mi posición. En un momento dado, me hizo ponerme delante de un seto gigante y me dijo que gritara tan fuerte como pudiera. Lo miré completamente desconcertada. «¿Qué? ¿Por qué?» «Para liberar la presión», dijo simplemente. «Eso es lo que hace que tu voz sea tan débil. Lo estás conteniendo todo. Grita, Clara. Grita por todas las veces que quisiste decir algo y no pudiste». Me sentí mortificada. Estábamos en una finca privada. ¿Y si alguien nos oía? La idea de que un jardinero o un repartidor pasara por allí y oyera a una mujer adulta gritando en un seto era demasiado. Pero Reese se quedó allí de pie, con los brazos cruzados, esperando. Su mirada era un desafío silencioso. «¿Estás lista para dejar de esconderte?» Lentamente, a regañadientes, respiré hondo. Salió un pequeño y patético suspiro. Él negó con la cabeza. «No, más fuerte, desde lo más profundo de tu ser». Cerré los ojos e imaginé cada momento de humillación, cada comentario condescendiente, cada mirada compasiva. Las lágrimas que había luchado tanto por contener en la boda volvieron en una ola feroz. Esta vez no intenté ocultarlas. Dejé escapar un grito gutural y furioso que se desgarró en mi garganta. Un sonido lleno de rabia y frustración y todos los años de sentirme pequeña. Grité hasta que me dolió la garganta y el pecho.
Cuando abrí los ojos, Ree seguía allí de pie, mirándome, pero su expresión era diferente. Era suave, casi empática. No dijo nada, solo me entregó un vaso de agua de una pequeña nevera que había traído consigo. Lo bebí de un solo trago, con las manos temblorosas. Bien, dijo, con la voz más suave que jamás le había oído. Eso estuvo bien. Sentí una profunda y agotadora sensación de alivio. Era como si hubiera estado conteniendo la respiración durante una década y finalmente la hubiera soltado. No estaba curada. Todavía no. Pero algo dentro de mí había cambiado. El cemento que me había mantenido en mi sitio durante tanto tiempo tenía una grieta. Entonces dio un paso más hacia mí y mi cuerpo se tensó. Ahora viene la parte divertida, dijo, con su voz volviendo a su cadencia normal y firme. La navegación social. En la boda de Melissa habrá mucha gente. Cuando entremos, tienes que pegarte a mi lado. Yo seré tu ancla. Cuando alguien se acerque a nosotros, no hablarás primero. Dejarás que yo me encargue de las presentaciones. Yo haré la mayor parte de la conversación, pero cuando te haga una pregunta, responderás con una sola frase segura, sin evasivas, sin disculpas. ¿Y si se me olvida? Pregunté, con un destello de mi antigua ansiedad volviendo a aparecer. Él extendió la mano y me tomó suavemente la mano. Su tacto era firme y cálido, una descarga de pura sensación contra mi piel. No lo olvidarás, dijo. No lo dijo como una suposición, lo dijo como una promesa. Y cuando te sientas abrumada, búscame. Siempre estaré cerca. Tenderemos una señal. Cuando necesites irte, solo aprieta mi mano una vez y te sacaré de allí. La sinceridad de su voz fue tan inesperada que casi me hizo llorar de nuevo. Para él esto no era solo una transacción comercial. Era una asociación, no era solo un alfa, era un protector, y la forma en que me miraba, sosteniendo mi mano. Por un momento me pareció real. La línea entre lo profesional y lo personal se difuminó, y sentí una extraña y emocionante calidez extenderse por mi pecho. La idea de entrar en esa boda con él a mi lado, de no tener que estar sola, me parecía menos una actuación falsa y más un salvavidas. Estaba aterrorizada, sí, pero por primera vez en mi vida no solo temía la próxima boda, estaba lista para enfrentarla. Capítulo 3. Las 2 semanas previas a la boda de Melissa fueron un torbellino de preparativos. Ree era una profesora implacable. Nos reuníamos 3 veces por semana, cada sesión en un lugar público diferente. Un bullicioso museo de arte, un parque abarrotado, un mercado de agricultores. El objetivo no era solo practicar nuestros papeles, sino hacerme sentir cómoda en situaciones incómodas. De repente se detenía y señalaba a un desconocido, a una mujer con un niño en un cochecito o a un anciano leyendo el periódico en un banco, y me decía que fuera a preguntarles la hora. Era una tarea sencilla, pero me aceleraba el corazón. La primera vez sentí que se me enrojecía la cara, pero lo hice. Me acerqué a una mujer con un cochecito y le pregunté, «Disculpe, ¿sabe qué hora es?» Ella sonrió y me dijo que eran poco más de las 2. Fue una pequeña victoria, pero me pareció enorme. También me hizo trabajar en mi postura. Me dijo que caminara con los hombros hacia atrás, la barbilla levantada y que dejara de mirar al suelo. Dijo que mi mirada debía estar dirigida hacia adelante, como si fuera la dueña de la acera. «No eres un ratón que intenta evitar a un gato», me dijo. «Eres una persona que ocupa espacio. Tienes derecho a estar aquí, Clara Ara». Sus palabras resonaron profundamente en mí, una verdad silenciosa que nunca me había permitido creer. Era un hombre de pocas palabras, pero cuando hablaba, yo le escuchaba. Tenía la inquietante costumbre de saber lo que pensaba antes de que lo dijera. Durante una de nuestras sesiones, mientras caminábamos por un parque, yo estaba perdida en mis propios pensamientos, repitiendo una conversación particularmente frustrante con mi jefe. Ray me detuvo. «Lo estás haciendo otra vez», dijo, encogiéndose. «Tienes que decirle lo que tú quieres, no lo que él quiere oír. Eres buena en tu trabajo. No dejes que te haga sentir que no lo eres». Era inquietante. No solo me estaba entrenando, me estaba viendo. La noche antes de la boda quedamos en un pequeño restaurante de lujo.
Era nuestra última lección. Íbamos a sentarnos en la barra y hablar, un último repaso de nuestra falsa historia. Él fue quien decidió cómo nos conocimos. Me dijo que era un consultor de seguridad autónomo que trabajaba con clientes de alto poder adquisitivo y que yo era una contable que auditaba una empresa con la que él trabajaba. Era plausible, lo suficientemente específico como para resultar creíble. Llevaba una camisa oscura abotonada que hacía que sus ojos parecieran aún más intensamente color avellana. Mientras estábamos sentados en la barra, se inclinó hacia mí y me habló con voz grave y firme. Solo recuerda lo que hemos ensayado. Yo me encargaré de las presentaciones. Me aseguraré de que todos sepan que estás conmigo. Si alguien te hace una pregunta, recuerda la regla de las dos frases. Y si te sientes abrumada, ya sabes cuál es la señal. Aprieta mi mano una vez y nos vamos. Sin preguntas. Asentí con la cabeza, con el estómago revuelto por los nervios. ¿Y si no nos creen? Se inclinó sobre la barra y me tomó la mano. Su tacto era cálido y firme. Un ancla firme en mi mar de ansiedad. Era la primera vez que iniciaba el contacto físico desde aquella primera lección. Y una descarga eléctrica me recorrió el brazo. Entrelazó sus dedos con los míos. Un gesto deliberado y posesivo. Nos creerán, dijo, con una voz impregnada de una certeza inquebrantable. Porque cuando estamos juntos, somos un equipo y ellos lo verán. Me apretó la mano suavemente y yo le devolví el apretón, una promesa silenciosa. Al día siguiente, mientras me preparaba para la boda en mi habitación de hotel, estaba muy nerviosa. Tenía un vestido precioso, de seda verde pálido que me llegaba hasta los tobillos, y me había peinado y maquillado con mucho cuidado. Pero el miedo seguía ahí, como un nudo en el estómago. La antigua Clara, la que quería esconderse en su apartamento y no salir nunca, me gritaba que huyera. Entonces recordé la voz de Reese. Eres un lobo. Deja de huir de ellos. Respiré hondo, me miré en el espejo y por primera vez no vi a una contable aterrorizada. Vi a una mujer cansada de ser una decepción. Oí que llamaban a la puerta de mi habitación de hotel y se me aceleró el corazón. Había llegado el momento. Abrí la puerta y allí estaba él, increíblemente guapo con un traje oscuro a medida. Me miró, recorriendo con la mirada mi vestido, mi pelo, mi cara. Sus labios se curvaron en una lenta sonrisa de apreciación. «Estás perfecta», dijo con voz baja y susurrante. El cumplido, tan inesperado y sincero, hizo que un cálido rubor se extendiera por mi pecho. No solo dijo que estaba guapa, dijo que estaba perfecta. Era una pequeña diferencia, pero marcaba toda la diferencia. Me tomó de la mano, con un toque firme y cálido, y me sacó de la habitación. Mientras cruzábamos el vestíbulo del hotel, lo sentí. Las escaleras, los susurros, pero esta vez no eran sobre mí. Eran sobre nosotros. Un hombre perfectamente vestido y una mujer segura de sí misma, cogidos de la mano. La antigua Clara se habría encogido, pero esta vez, con Rhea a mi lado, mantuve la barbilla alta y los hombros hacia atrás. Me enfrenté a sus miradas y sostuve su mirada, con un desafío silencioso en mis ojos. Cuando entramos en el salón de baile, fue como una escena de película. Mi familia ya estaba allí, un mar bullicioso y brillante de caras conocidas. El aire estaba cargado de expectación y sentí cómo la vieja ansiedad se apoderaba de mí. Pero entonces sentí el reconfortante apretón de la mano de Reese. Él era mi ancla. La tía Carol fue la primera en acercarse, un buitre perfectamente peinado con un brillo depredador en los ojos. Miró de mí a Rhea con una expresión que era una mezcla de sorpresa y sospecha. «Clara, querida, has traído un invitado». Rhea dio un paso adelante con una sonrisa segura y encantadora, en marcado contraste con su intensidad habitual. «Hola, soy Rhea. Es un placer conocerla, señora». «Oh, no, no, querida. Puedes llamarme Carol», dijo, con una voz que imitaba de forma empalagosa su tono habitual. Volvió su atención hacia mí, entrecerrando los ojos. «Chara, nunca dijiste que estuvieras saliendo con alguien». Sentí como el viejo miedo se apoderaba de mi garganta, pero entonces sentí la mano de Reese en la mía.
Era un recordatorio silencioso. Eres un lobo. Mantén tu postura. Miré a la tía Carol y por primera vez en mi vida no aparté la mirada. No me acobardé. Solo sonreí. Una pequeña sonrisa de confianza. Lo sé, dije. Solo fueron 2 palabras, pero tenían un poder que nunca había conocido. El desafío en mi voz, la confianza en mis ojos, la pillaron desprevenida. Miró de mí a Ree y viceversa, con una expresión de confusión en el rostro. Ree solo sonrió, una sonrisa posesiva y territorial. Es una persona muy reservada, Carol. Le gusta no mostrar sus cartas. Yo solo soy el afortunado al que decidió mostrárselas. Acababa de resumir perfectamente toda mi vida, y lo había hecho con una sonrisa posesiva y encantadora que dejó a mi tía Carol completamente sin palabras. Fue una victoria, una pequeña, perfecta y hermosa victoria. Le apreté la mano una vez, en silencio, a modo de agradecimiento. Él me la apretó a su vez. Por primera vez, una boda familiar no me parecía una condena, sino un juego que estaba ganando. Y por primera vez en mi vida, no solo estaba sobreviviendo, sino prosperando. Capítulo 4. El resto de la noche fue una sucesión borrosa de presentaciones y conversaciones en voz baja. Ree era un maestro de la navegación social. Tenía una habilidad extraordinaria para desarmar a mis parientes con una sola sonrisa o un cumplido bien colocado. Me presentaba como mi brillante contable o la persona que me mantiene honesta, asegurándose siempre de enfatizar mi inteligencia y mi valor. Mi familia, tan acostumbrada a que yo fuera callada y distante, no sabía cómo reaccionar. Me miraban con nuevos ojos, como si me vieran por primera vez. Mi tío Mark, el que había hecho la broma del juego de números, estaba completamente encantado. Él y Ree pasaron 10 minutos hablando del mercado de valores, con Ree preguntándome mi opinión y yo dándosela, para sorpresa de todos. Sentí la mano de Reese en la parte baja de mi espalda, un peso constante y tranquilizador que me recordaba lo que me había dicho. Eres un lobo. Este es tu lugar. No solo estaba sobreviviendo a esta boda, estaba disfrutando. Por primera vez me sentía vista y apreciada por quien era, no por quien se suponía que debía ser. Y cuanto más tiempo pasaba con Ree, más se difuminaba la línea entre nuestro acuerdo profesional y algo real. No era solo un empleado, era una presencia, una fuerza estable que me hacía sentir segura. No solo me decía qué hacer, me enseñaba cómo hacerlo. No solo montaba un espectáculo, sino que me hacía creer en la actuación. Me sorprendía a mí misma mirándolo de verdad y viendo no solo su mandíbula marcada y sus ojos intensos, sino también una amabilidad tranquila. La forma en que hablaba con mi abuela, escuchando pacientemente sus historias sobre mi infancia, o la forma en que apartaba suavemente a una niña del camino de un camarero con una bandeja de bebidas. No eran cosas por las que le pagaran, era simplemente como era él. El momento culminante de la noche llegó durante la cena. Estábamos sentados en una gran mesa con mis padres y otros parientes. Mi madre, que había quedado completamente prendada de Ree desde el momento en que lo conoció, se inclinó sobre la mesa. Ree, querido, es un placer conocer por fin al hombre que ha hecho sonreír de verdad a mi Clara Ara. La mano de Reis, que había estado descansando sobre mi pierna debajo de la mesa, me dio un pequeño y cálido apretón. El placer es todo mío. Tu hija es una mujer verdaderamente extraordinaria. La palabra extraordinaria me sirvió de escudo, desviando toda la compasión y el juicio que había soportado durante tanto tiempo. En ese momento, un anciano se acercó a nuestra mesa. Era bajo y corpulento, con un brillo pícaro en los ojos y una espesa mata de pelo blanco. Llevaba un traje sencillo y elegante que parecía caro, pero muy usado. El rostro de mi madre se animó ligeramente. Vaya, es el señor Avenatti. Es un viejo amigo de la familia, un poco excéntrico. El hombre se detuvo junto a nuestra mesa, con sus sorprendentes ojos azul pálido recorriendo a todos hasta posarse en mí y en Ray. Sonrió ampliamente, mostrando sus dientes desgastados. Vaya, mira por dónde. Una cara nueva y muy fuerte. Tú debes de ser Ree, el que ha traído Clara.
Su mirada se detuvo en mí, luego en Ree y luego en nuestras manos. Ree se levantó inmediatamente, con la mano aún sobre mi pierna, en un gesto silencioso y poderoso de reivindicación. Señora Banati, es un placer. Banati, el anciano le corrigió con una voz grave y ronca. Soy un querido amigo de los abuelos de la novia. Conozco a esta familia desde hace años. Nunca había visto a Clara tan guapa, tan radiante. ¿Le sientes bien, chico? Le guiñó un ojo a Ree. Lo sé por cómo os miráis. El vínculo es fuerte. Muy fuerte, de hecho. Se nota en vuestros ojos, en cómo vuestras energías se alinean. Es algo precioso. Mis padres intercambiaron una mirada nerviosa. Las palabras del señor Avenatti eran extrañas, pero era un amigo de la familia, un excéntrico inofensivo. Sin embargo, algo en la mirada del anciano, algo profundo y perspicaz, me puso los pelos de punta. No nos miraba como a una nueva pareja, nos miraba como algo más. Se inclinó hacia adelante y bajó la voz hasta convertirla en un susurro, pero se oyó claramente en la silenciosa mesa. Una verdadera pareja. Es muy raro verlo en un mundo tan lleno de discordia. Puedo sentir el vínculo, sentir la energía que compartís. Cuídala, muchacho. Ella es una sanadora, un don poco común, y un alfa fuerte como tú necesita una compañera estable a su lado. Toda la mesa se quedó en silencio. Mi madre soltó una risa nerviosa. Señora Banati, ha bebido demasiado champán. Pero el anciano solo negó con la cabeza, con la mirada fija. No es champán, querida, solo la verdad. Veo cosas que otros no ven. Soltó una risita cómplice. La sangre cuenta su propia historia. El vínculo no se puede romper. Hizo una pequeña reverencia y se alejó arrastrando los pies, dejando un silencio tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Mi padre finalmente habló. ¿Qué demonios ha sido eso? Pero yo no estaba escuchando. Mi mente daba vueltas. Hila, alfa, apareada, pera, sangre. Las palabras parecían estar en un idioma que no entendía, un idioma que era a la vez antiguo y nuevo. Miré a Ree, tenía la mandíbula apretada y una expresión indescifrable. Se había quedado completamente inmóvil. Toda la calma, toda la confianza habían desaparecido de su rostro, sustituidas por una furia profunda y fría. Finalmente se volvió hacia mí, con los ojos oscuros por una emoción que no podía identificar. Se inclinó, con los labios cerca de mi oído. Nos vamos ahora. No lo dijo como una petición, era una orden, y, por primera vez desde que lo conocí, me aterrorizó lo que era. No era un novio de alquiler ni un consultor, era algo completamente diferente. El calor de su mano en mi pierna era ahora una marca, y el simple contrato que habíamos firmado parecía ahora algo mucho más complicado, mucho más peligroso. Capítulo 5. El trayecto desde el lugar de la boda fue una prueba silenciosa y tensa. Reis apretaba con fuerza el volante, con los nudillos blancos. El hombre encantador y seguro de sí mismo de antes había desaparecido, sustituido por un extraño taciturno y furioso. No había dicho una palabra desde que me había sacado de la mesa. El silencio era más aterrador que cualquier discusión. No dejaba de mirarlo, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho y un millón de preguntas dando vueltas en mi cabeza. ¿Qué quería decir ese anciano? Alfa, pareja, sanador. Las palabras eran tan extrañas, tan fantásticas, que parecían sacadas de un libro. Pero la expresión del rostro de Reese era real. La mirada de un hombre al que acababan de revelar un terrible secreto. El coche parecía ir a una velocidad temeraria y yo estaba demasiado asustada como para pedirle que redujera la velocidad. Finalmente, llegamos a mi apartamento. No entró en mi plaza de aparcamiento, aparcó en la calle, unas casas más abajo, y apagó el motor. El silencio era ensordecedor. Se quedó allí sentado, mirando a través del parabrisas, con el perfil marcado por una línea dura e inflexible. Susurré con voz temblorosa. ¿Qué pasa? ¿Qué quería decir ese hombre? No respondió. Solo soltó un gruñido bajo y frustrado que me hizo estremecer. Era un sonido que no era humano. Era primitivo y estaba lleno de rabia reprimida. Entonces se volvió hacia mí, con los ojos ardiendo, con una emoción indescifrable. Ya no eran solo de color avellana.
Eran dorados, un destello de oro fundido a la tenue luz de la farola. Duró un segundo y luego desapareció, dejándome con la duda de si lo había imaginado. Es un anciano, dijo finalmente, con una voz grave y gutural. Forma parte del consejo. No es solo un invitado a la boda. Es un problema. ¿Un problema? No lo entiendo. Balbucé. ¿Quién eres? ¿De qué está hablando? Se pasó la mano por el pelo oscuro, una rara muestra de agitación. Mira, Clara, por eso no quería acercarme a ti. Por eso quería que fuera un simple acuerdo profesional. Mi mundo no es tu mundo. Es complicado. ¿Complicado? Dije, con una risa histérica brotando de mi garganta. Ray, un hombre en una boda acaba de llamarnos pareja y tú estás brillando con un resplandor dorado y me dices que es complicado. Se estremeció al oír la palabra brillar. Fue una palabra de la que me arrepentí nada más decirla. Sonaba descabellada, como sacada de un cuento de hadas, pero era la verdad. Soy un hombre lobo, dijo, con voz baja, en una confesión directa. Mi familia, mi manada, todos eran hombres lobo. Eso es lo que soy, es lo que siempre he sido. Me quedé mirándolo, incapaz de procesar sus palabras. Un hombre lobo, con luna llena y pelaje y todo eso. Él soltó una risa seca y humillante. Más o menos, es complicado. Y el hombre, el anciano, es un ser antiguo. Pueden sentir cosas, pueden sentir los lazos entre las personas. Y él cree que somos almas gemelas predestinadas. Las palabras me golpearon como una tonelada de ladrillos. Almas gemelas predestinadas. Sonaba como algo que se lee en una novela romántica, pero esto era real. El terror, la confusión, la extraña atracción magnética que había sentido hacia él desde el principio. Todo tenía un sentido enfermizo y aterrador. Eso es una locura, susurré. Lo sé, dijo, con voz suave, casi dolorida. Y no es cierto, no somos compañeros. Era un contrato, un acuerdo comercial, pero los ancianos no lo ven así. Para ellos. Si él sintió el vínculo, entonces el vínculo es real, y eso significa que ahora eres mía. Dijo las últimas palabras con una determinación sombría que me heló la sangre. Estaba hablando de propiedad, de que yo era suya, una posesión. La calidez que había sentido por él unos minutos antes fue sustituida por un miedo frío. Esto no era una asociación, era una jaula. No soy tuya, dije, con la voz temblorosa por un desafío que no sabía que tenía. Esto era un contrato. Soy una mujer independiente. No puedes reclamarme así como así. Se inclinó hacia mí y bajó la voz hasta convertirla en una súplica áspera y grave. Clara, escúchame. No estoy tratando de reclamarte. Estoy tratando de protegerte. Mi manada no es como yo. Son de la vieja escuela. Creen en las viejas costumbres. Y si un anciano cree que estamos unidos, harán lo que sea para proteger ese vínculo. Eso significa que te protegerán. Sí, pero también significa que nunca te dejarán marchar. Su confesión, su súplica, abrió una nueva puerta al terror. No era solo un hombre lobo, era un hombre lobo que temía a los de su propia especie. Y ahora, gracias a algún anciano con un poderoso sentido del olfato, yo estaba en peligro. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté, invadida por una sensación de desesperanza. Tenemos dos opciones, dijo con voz sombría. Podemos decirles que no es cierto, que no somos pareja, pero no nos creerán. Y si creen que eres una amenaza para la manada, te eliminarán para siempre. Jadeé. ¿Quieres decir que me matarán? No dejaré que eso suceda, dijo, con voz y expresión protectoras, gruñendo. Lo juro. La otra opción es que nos lo tomemos en serio. Les hacemos creer que el vínculo es real. Interpretamos el papel. Les hacemos creer que ya somos pareja y que no hay nada que puedan hacer para separarnos. Es la única forma de mantenerte a salvo. Me se estaba pidiendo que aceptara una mentira que cambiaría toda mi vida. Que fingiera ser la pareja de un hombre lobo al que acababa de conocer. Me estaba pidiendo que cambiara unas cadenas por otras. ¿Y qué pasa con mi vida?, le pregunté con la voz quebrada. Mi trabajo, mi familia, mi vida.
Extendió la mano y me acarició suavemente la mejilla, acariciándome la piel con el pulgar. Su tacto era tan suave, tan lleno de una ternura dolorosa, que me hizo doler el corazón. Tu vida está conmigo ahora, dijo en un susurro. Por un tiempo, al menos hasta que encuentre una salida a esto. Tú y yo somos un equipo, tal y como hemos ensayado. Pero esta vez es de verdad. Lo miré y vi el miedo crudo y vulnerable en sus ojos. Ya no era solo un alfa seguro de sí mismo. Era un hombre con una pesada carga, un hombre aterrorizado. Y en ese momento por primera vez lo vi no como un novio contratado, ni como un poderoso protector, sino como una persona tan perdida y aterrorizada como yo. Y supe con una certeza que era a la vez escalofriante y reconfortante que nuestra historia acababa de empezar. Y ya no era un juego, era una lucha por la supervivencia. Capítulo 6. Esa noche no volví a casa. Seguí a Ree hasta una cabaña aislada en lo profundo del bosque, un lugar tan alejado de la civilización que mi teléfono perdió la cobertura a 1,5 kilómetros de distancia. Era un lugar rústico y tranquilo, y en los días que siguieron se convirtió en mi santuario y mi prisión. El mundo de las hojas de cálculo, el tráfico de la ciudad y las expectativas familiares parecía estar a millones de kilómetros de distancia, sustituido por una nueva realidad de instintos primarios y creencias ancestrales. Ray tenía razón. Ahora mi vida estaba con él. Pasábamos juntos cada momento del día. Una extraña e intensa intimidad que no nacía del amor, sino de la necesidad. No era solo mi protector, era mi maestro. Me enseñó sobre su mundo, aquel del que había intentado mantenerme alejada con tanto empeño. Me habló de las manadas, de la jerarquía alfa, beta y omega, de los ciclos lunares que gobernaban su fuerza y de la frágil paz que mantenían con el mundo humano. Me contó que los hombres lobo tenían una forma de sentir a sus parejas predestinadas y que, a veces, muy raramente, la pareja predestinada de un lobo era un humano, que estos humanos a menudo poseían una cualidad especial, una especie de capacidad curativa intuitiva que resonaba con la resistencia natural de un lobo. Dijo que lo que sentía el anciano no era una mentira, era una verdad que había pasado toda su vida ignorando. Una verdad que había esperado que nunca lo encontrara, porque significaba que una humana como yo sería arrastrada a un mundo al que no pertenecía. Mis miedos poco a poco comenzaron a convertirse en otra cosa. Seguían ahí, pero se mezclaban con un respeto a regañadientes, una fascinación silenciosa. Aprendí a leer los sutiles cambios en su estado de ánimo, la forma en que sus ojos brillaban con un destello dorado cuando estaba agitado, o la forma en que su cuerpo se quedaba quieto y en silencio cuando estaba escuchando algo. Era un alfa, sí, un hombre de poder y autoridad, pero también era simplemente Ree, un hombre al que le gustaba el café solo, que tenía un carácter festivo y protector, y una sorprendente dulzura cuando creía que yo no lo veía. Practicábamos nuestros nuevos roles sin descanso. Nuestros días se llenaban de conversaciones en voz baja sobre mi falsa vida familiar y su falso trabajo. La línea entre lo real y lo fingido era difusa y borrosa. Ahora me miraba y me decía, dime lo que piensas, Clara. No porque necesitara mi respuesta para un guión, sino porque realmente quería saberlo. Me encontré expresando mis opiniones, ofreciendo puntos de vista, haciendo preguntas. Me había obligado a defenderme. Y ahora, sin darme cuenta, lo hacía por mi cuenta. El gancho emocional con el que me había convencido, el de enseñarme a vivir sin complejos, ya no era un eslogan. Era la verdad. Me estaba enseñando a ser una mujer que no tenía miedo de ocupar espacio, una mujer que tenía voz y una mujer que no tenía miedo de ser vista. El punto de inflexión llegó una noche. Estábamos sentados junto al fuego, con un cómodo silencio entre nosotros. Yo leía un libro y él miraba fijamente las llamas. Sentí su mirada sobre mí y levanté la vista. Sus ojos eran suaves, sin defensas. Lo siento, dijo, con una voz baja y áspera. Siento haberte metido en esto. Nunca quise esto para ti. Me dolió el corazón. Sabía que decía la verdad. Había sido un arma contratada, un escudo social. Nunca estuvo destinado a ser mi protector, mi maestro,
mi compañero. La idea de perder esta frágil y peligrosa cosa que habíamos construido era más aterradora que la idea de su manada. Cerré el libro y me senté en la alfombra frente a él. Lo sé, dije, y por primera vez sentí el valor para decirle la verdad. Pero tú no solo me arrastraste a tu mundo, me devolviste el mío. Me diste una voz. Ya no soy solo una contable que se esconde en las sombras, y no creo que quiera hacerlo. Extendió la mano y me cogió suavemente la mano, acariciándome el dorso de la palma con el pulgar. Su tacto era tan tierno, tan lleno de una tranquila comprensión, que una lágrima se deslizó por mi mejilla. Lo superaremos, dijo, con voz baja y firme, como una promesa. Cueste lo que cueste, lo superaremos juntos. Le apreté la mano y por primera vez, ese contacto no era una señal de ayuda ni un gesto profesional. Era una conversación silenciosa, la confirmación de un vínculo que ya no era fingido. Era una promesa. Semanas más tarde, recibimos la llamada. Una anciana de la manada, una mujer llamada Maeve, había solicitado una reunión. Era el momento de poner nuestro plan en marcha. Nos vestimos con nuestras mejores galas, las que habíamos llevado a la boda, y volvimos a la ciudad. Ahora éramos una pareja diferente, no solo un hombre y una mujer que fingían. Éramos una pareja forjada por la desesperación, un vínculo fortalecido por un secreto aterrador y un entendimiento profundo e inesperado. La reunión se celebró en una oficina privada y elegante. Maeve era una mujer impresionante e imponente, con ojos tan antiguos y sabios como la propia tierra. Nos miró, recorriendo con la mirada nuestros rostros, nuestros cuerpos, el espacio entre nosotros. Sentí su poder, su silencioso escrutinio. El anciano Alaric ha hablado, dijo con voz suave y firme. Nos ha informado del vínculo que existe entre vosotros dos. Dice que es fuerte, antiguo. Dice que no se puede romper. Ray dio un paso adelante, con la mano en mi espalda, un testimonio silencioso de su propiedad. Tiene razón, somos pareja, el vínculo es verdadero. Maeve me miró, con una mirada penetrante. ¿Y tú, humana? ¿Lo sientes? Miré a Ray, al hombre que había destrozado mi mundo y me había reconstruido pieza a pieza. Mi mano estaba en la suya y la apreté una vez, no para pedir ayuda, sino para darle fuerza. Miré a Maeve y le dediqué una pequeña sonrisa de confianza. La antigua Clara Ara, la que se habría acobardado y tartamudeado, había desaparecido. Lo siento, dije con voz firme y segura. Es real. Los ojos de Maeve, tan antiguos como el tiempo, se clavaron en los míos durante un largo momento. No buscaba una respuesta. Buscaba la verdad y la encontró. El vínculo entre nosotros no era una mentira. Era una verdad que habíamos descubierto juntos. Una verdad que se había forjado en las circunstancias más inverosímiles. La relación falsa había terminado. Pero la historia de amor, la verdadera, acababa de comenzar. La siguiente boda familiar, la de mi primo James, fue un asunto completamente diferente. Race y yo entramos, cogidos de la mano, y el aire no estaba cargado de juicios, sino de un silencio genuino. Mi tía Carol, por primera vez que yo recuerde, no me hizo ni una sola pregunta sobre mi vida personal. Se limitó a observarnos, con una mirada de puro y auténtico asombro en su rostro. La anciana Maeve había aceptado nuestro vínculo, y con eso mi vida, tal y como la conocía, cambió irrevocablemente. Sigo trabajando como contable, pero ahora mis hojas de cálculo están equilibradas en una cabaña en el bosque. Mi tranquila vida ahora está llena del suave murmullo de la voz de Reese, la presencia constante de su mano en la mía y el silencioso y poderoso conocimiento de que no soy solo una persona, sino parte de algo más grande. Soy una sanadora, no solo en sentido metafórico, sino también literal, ya que he comenzado a comprender mis propias habilidades. Y Ree, mi alfa, ya no es solo un protector contratado. Es mi ancla, el hombre que vio mi fuerza tranquila y me dio el valor para usarla. Se suponía que el contrato era una mentira, una simple transacción comercial, pero fue lo más honesto que había hecho nunca. Me llevó a una verdad que no sabía que estaba buscando. Éramos una pareja falsa que se convirtió en real,
Una contable aterrorizada y un alfa perdido que se encontraron en el lugar más inesperado. Y nuestra historia, la verdadera, acababa de empezar. Gracias por seguir esta historia. Si te ha gustado y quieres sumergirte en más romances paranormales y cuentos de fantasía, puedes suscribirte a nuestro canal. No olvides pulsar el icono de la campana para recibir notificaciones sobre nuestros nuevos videos y retransmisiones en directo. ¿Qué te ha parecido la historia? Cuéntamelo en los comentarios.